Mira mi tiempo, mi Dios. Bueno, buenos días, bienvenidas. Perdonen que hasta ahorita las vi que ya estaban por ahí, pero como se estaba grabando la clase anterior, empieza a grabar, no puedo entrar rápidamente, tengo que cortar. Así es que acuérdense que tengo el primer periodo ahora, estoy dando la clase de Sagrada Escritura a las 8. Y entonces en lo que termino de grabar, no se termina la grabación, pero no me permite darles la entrada porque tengo que cortarle para que no haya continuidad con la otra. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la comprensión. Estamos en el tema 3 ya, la creación y la relación entre creador y criatura. En eso estamos. Eh, ¿Cómo estás, Ana Lu? Bien, gracias a Dios. Hoy no voy a poder asistir ahí presencialmente porque tengo que hacer unas actividades con mi esposo. Muy Así bien. que Que te abunde me, el día y que tengas un bonito fin de semana. Y aquí se te extraña como siempre, pero sí, claro, como te estoy viendo ahí ya conectada, entendí que no ibas a venir. sí, al menos voy a aprovechar la primera y la segunda. Así que algo se hace en este día, ¿verdad? Primero Dios que sí. Gracias, Betsy. Que Estés tengas bien, también un cuídate, un abrazo. lindo día también. Bueno, entonces estamos la creación y empiezan los temas. ¿En qué consiste el acto divino de crear? ¿En qué consiste el acto divino de crear? Y entonces aquí entra en las diapositivas, entra el tema de la omnipotencia divina. Pero en el material de apoyo, en el manual, les habla dice que el tema de nuestra doctrina, de nuestra fe, que el primer gran aspecto que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estamos meditando, contemplando la realidad de Dios, que nosotros somos su creación. Eso tiene implicaciones, porque quiere decir que somos criaturas. Y entonces eso tiene grandes implicaciones. Cuando nosotros estamos delante de Dios, Él es el ser, Él es el creador. Y nosotros somos su creación. Somos algo inferior que los ángeles, dice el Salmo, ¿verdad? Pero criaturas. Eso, tenerlo claro, eso, tenerlo, pero bien consciente, pues es lo que va a dar lo que nosotros llamamos el don o la virtud de la humildad, porque no lo podemos saber todo, no podemos estar en todos lados, hay muchas cosas que no podemos ser. ¿Por qué? Porque somos creación, porque somos criaturas, porque somos limitados, porque somos contingentes. Esa palabra la vimos en la sesión 1 con Santo Tomás de Aquino. En los 5 caminos, él da las 5 formas para comprender y conocer a Dios. Dice que la mejor, la mayor, la que deberíamos de tomar siempre en consideración es la contingencia. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Si lo hiciste, pues como esa hierba del campo que hoy es y mañana no es. Ya lo que vemos nosotros en las flores, ay, qué linda la flor como estaba ayer y hoy ya no está. Esa es contingencia. Y los seres humanos también somos contingentes, que duramos más que la hierba del campo, pero luego dice el salmista, ¿cuánto más? ¿60, 70 años? ¿80? ¿Cuántos años? Ayer murió Tina Turner. ¿Verdad que murió Tina Turner ayer? Sí. Y lo que se cuidaba y lo bien que estaba. No sé, yo sigo pensando que el COVID ha dejado secuelas así terribles. La gente se está muriendo sin saber porque estaba muy bien conservada ella. Todavía su cuerpo de Tina Turner estaba, creo que asegurado todavía. Bueno, el hecho es de que esa es nuestra realidad.
Eso quiere decir contingencia, que somos limitados, que no vamos a ser eternos, que hoy estamos y mañana puede ser que no. Hoy mismo nos estamos viendo y puede ser que al ratito ya esta sea la última vez. Esa es la contingencia. Y entonces, ¿cómo entender entonces la omnipotencia de Dios? Bueno, entonces aquí en el manual habla que el punto de partida y la óptica correcta del ser humano es entender eso. Por eso también el proverbio o el salmo nos dice, enséñanos a calcular nuestros días. ¿Qué quiere decir? Bueno, no que hagamos un cálculo con la computadora, sino justamente eso. No tengo toda la eternidad para vivir, ¿verdad? Sino que enséñame a calcular cómo vivir para poder retornar a ti porque no voy a estar aquí para siempre. Entonces, ese reconocimiento del Creador es una condición sumamente importante para tener un verdadero sentido de humildad, porque la humildad no es que yo no reconozca, no, ay, mira qué inteligente, no, yo no soy inteligente, no. Claro que tienes inteligencia, Dios te la ha dado, pero como todo, tienes límites, ¿verdad? Aún Einstein, pues también tenía sus límites, por muy inteligente. En fin, todo eso, el punto clave es entender lo que significa ser creador y lo que significa ser criatura. Si eso lo tenemos sumamente claro, ya lo demás es comentario. Entonces comenzaremos pues tratando el tratamiento de Dios en este capítulo y explicando la fe en el Creador y la condición de la criatura, o sea, cómo es que realmente somos y cómo debe ser nuestra relación con el Creador. Y para eso, en primer lugar, vamos a presentar la acción divina de crear, según la fe cristiana y su resultado y la criatura en su relación con ese Dios. Entonces tienen ustedes aquí en el manual el acto divino de crear. Y entonces está hablando de la omnipotencia divina, es lo que tenemos aquí en el 1. Antes de afrontar las cuestiones fundamentales de este capítulo, es importante introducir en el principio la omnipotencia divina, que facilitará la comprensión del tema de la creación. Entonces aquí lo tienen ustedes en la diapositiva. Al hablar de la omnipotencia de Dios, no podemos compararlo con la que nosotros como seres finitos podemos o no podemos hacer. No podemos comparar. Sin embargo, acuérdense ustedes que en la Sagrada Escritura nosotros tenemos la tradición ya vista que cuando habla de Dios usa formas humanas para hablar de Dios. Eso no nos tiene que confundir. No solo una voz, sino que, por ejemplo, Dios crea al hombre, pero ¿cómo lo crea? Pues primero hace una figura de barro y luego insufla en sus narices aliento de vida. Luego se dan cuenta ustedes de que después del pecado, pues se esconde y Dios pregunta, ¿dónde estás? Y dice, bueno, Dios sale a refrescarse, a tomar la brisa al jardín. Entonces, no debemos confundir la tradición bíblica oral con el tema de con lo que es Dios, ¿verdad? No, tenemos que entender la tradición y tenemos que entender el sentido de la omnipotencia. Tampoco ver, por ejemplo, eso sería Génesis 2, cuando vemos Génesis 1, que es un himno, pues también la omnipotencia de Dios la vemos en que es una revelación de un ser que es origen de vida, fuente de vida y que puede comunicar esa vida, puede comunicarla. También es origen y fuente de creación, pero también puede comunicar esa creación a la criatura, pero la criatura la tendrá limitada, porque esa es su realidad. Entonces debemos
podemos y debemos reconocer en Dios una potencia activa. La vemos en Génesis 1, la vemos en Génesis 2 de forma diferente. Una la vemos desde la tradición sacerdotal, la otra la vemos desde la tradición yavista. Pero que estamos viendo una potencia, una acción de Dios activa. Podemos ver eso como parte revelada. Y hablar, entonces, ya desde esa revelación que Dios hace, ya podemos hablar de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza divina? Utilizamos el término naturaleza que forma parte de un antropomorfismo, ¿verdad? Por eso dice, acuérdense que habíamos visto en la sesión anterior cómo utilizamos la analogía, o sea, la comparación para hablar a Dios, de Dios. Pero eso no puede reducir a Dios a nuestro nivel creatural, sino que nosotros tenemos que entender que Dios es el Señor de todo cuanto existe. Por eso, si nosotros entendemos eso, luego nos es fácil entender lo que Jesús predica del reino de Dios. O sea, porque si Él es el Señor, si Él es el creador de todo el cosmos, de toda la historia, pues lo justo es que Él reine en su creación. ¿Por qué no va a reinar en su creación si Él lo hizo todo, si es el Señor, si es el dueño? ¿Por qué no va a reinar? ¿Qué va a reinar otro ser finito, limitado? ¿Por qué ese ser se va a imponer a la humanidad? ¿Por qué? ¿Se fijan? Que el mensaje de Jesús tiene total sentido con el hecho de que sea creador y Señor y fuente y origen de la vida. No solo es, no, que somos pro vida porque el aborto, que somos pro vida por la eutanasia. No, somos pro vida porque Dios es origen de vida y solo Él es el dueño de la vida. En todos sus niveles, en todos sus niveles. No solo en el origen y en el final de la vida, sino en todos los días de la vida. Es el Señor de la historia. Entonces, fíjense que comprender el término creador y la omnipotencia, cuando lo vemos todo, por eso decíamos en la sesión 1, la intuición, cuando contemplamos la naturaleza, que el Salmo lo dice de otra manera, cuando contemplamos el cielo, obra de tus manos, ahí está la. Entonces nosotros, pues ahí nuestro espíritu se eleva, porque si esa es su obra, ¿cómo será el creador? Ya tenemos una intuición de su naturaleza, una intuición, pero esa intuición solo la podemos transmitir por analogía, que es lo que hacen los salmos, analogía. Pero nos van explicando, solo de ver algo, solo decimos, qué barbaridad, el creador tiene que ser mucho mayor. Incluso cuando nosotros podemos admirar la inteligencia de alguien, finito, limitado, contingente, pero esa inteligencia le fue dada por el creador. Entonces nosotros podemos pues, decir, ¿no será la inteligencia del creador? Cuando nosotros nos maravillamos de la tecnología, pero la tecnología es obra humana, claro. ¿Cómo será la sabiduría y la creación de esa naturaleza divina? Entonces, todo lo que nosotros vemos nos puede llevar al creador. Pero por eso dice, tenemos que hablar desde el principio y tener conciencia clara que creemos que Dios es creador del cosmos, no solo mío, sino que de todo cuanto existe. Yo formo parte de una creación, soy criatura. Bueno, entonces en ese sentido analógico, pues nosotros ya nos podemos entender que hay una gran diferencia entre creador y criatura, ¿verdad? Abismal. Vemos diversos efectos que tienen su causa en Dios. Por ejemplo, ¿qué? Las criaturas, su causa son Dios. Todo cuanto existe, la causa, el origen es Dios. La finalidad intrínseca, o sea,
Cada una tiene su propio fin, su propio sentido de ser, su conservación. Cada quien tiene sus propias herramientas para conservar la supervivencia, para sobrevivir en todo. Cuando uno admira, por ejemplo, lo que dice la visión del cóndor, por ejemplo, del águila, ¿cómo puede ser que entre todo un matorral vea una ratita desde las alturas? ¿Ah? Pues tiene las herramientas para sobrevivir, sus garras. Cuando uno mira cuando uno mira un colibrí, por ejemplo, y se va fijando que para sacar su alimento de las flores, tiene que tener picos diferentes. Hay unos que son tan curvos, hay otros que son muy largos, porque depende de las flores, del ambiente, del lugar donde esté. Entonces vemos cómo... Bueno, el oso hormiguero. Sí, el oso hormiguero que tiene su herramienta para sacar y por eso su nombre viene, no le pusieron primero el nombre y después fue la función. El nombre viene de acuerdo a la función. Fíjese, cuando uno ve eso, aunque uno no esté estudiando teología, pero uno ve National Geographic y ve todas esas maravillas de procreación, de colores, de formas de vivir, y National Geographic nos va explicando cómo lo hace esta supervivencia, o Animal Planet, cuando uno ve eso, uno dice, es que Dios es maravilloso, casi que le sale oraciones a uno cuando está viendo esos programas, ¿sí? Hay dos insectos que le tengo que preguntar. A ver, ¿qué insectos? Dice aquí Rocío que dos insectos que no saben qué. Bueno, yo creo que hay muchos más, los piojos, Sí, las pulgas. la mosca, la pulga. Sin embargo, en la biosfera seguramente tienen una gran función. Pero tienen una gran función. Lo que pasa es que tenemos que estudiar para saber para qué sirven, pero deben de servir para mucho. Porque todo lo que hace Dios entra en su sabiduría, entra en su creación. De ahí nosotros vemos la maravillosa forma de San Francisco de Asís, que a toda criatura llamaba hermano. Hermano sol, hermano luna, hermana lluvia, hermana muerte. ¿Se fijan? Pero ¿de dónde sale eso? De entender que lo que nosotros creemos es en un Dios creador y yo soy criatura y comparto la realidad. Bueno, Francisco de Asís es un ejemplo extraordinario de que comprende que es hermana agua y ve los beneficios de cada uno de estas criaturas. Así es que te digo, Rocío, que la cucaracha, la mosca, en el proyecto de Dios, pues son criaturas. Incluso el COVID. Bueno, entonces vamos viendo esas diferentes efectos de la creación. Pero fíjense, cuando nosotros estudiamos teología, todos estos, incluso la mosca, las cucarachas y los piojos que dice Rocía, pues todo está indicado para la salvación de la humanidad. O sea, el tema teológico es la salvación. No es un tema de historia, ni de ciencia, ni de biología, ni de geografía. Todo, y por eso tal vez recuerdan lo que Jesús dice. Todo pasa para la gloria de Dios y para el bien de los que ama Dios. Dios ama esto y algunos corresponderán a ese amor de Dios. Por tanto, debemos afirmar que en Dios hay una potencia activa que produce efectos. También debemos considerar la naturaleza divina de Dios como su principio de acción. Esa omnipotencia de Dios. Es lo que Gabriel le dice a María. Para Dios no hay nada imposible. O sea, que su palabra se haga carne en la persona de Jesús no es nada imposible. Que nosotros no lo podamos entender en la cabeza cómo era hombre y Dios al mismo tiempo, cómo totalmente era humano, 100% humano, igual que nosotros, y divino. Pues nuestra inteligencia es tan contingente que no puede entrar a una claridad absoluta. Que anteriormente lo vimos, decía, eso lo comprenderemos en la visión beatífica.
sea, cuando estemos Ya. cara a cara, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos acercamientos, pues tenemos contemplación en el Santísimo, contemplación en la naturaleza, en fin, en muchos lugares, pero ya ahí vamos viendo esa potencia activa de Dios y vemos ese principio de acción. Sin embargo, no podemos limitar la acción de Dios a aquello que una naturaleza finita, o sea, aquello que nosotros en nuestra naturaleza, pues nosotros no podemos hacer o podemos hacer, ¿verdad? No podemos limitar a Dios a nuestras capacidades limitadas. ¿Entienden? Entonces es más que eso. O sea, yo no puedo hacer que mi palabra se haga carne o se haga vida, pero Dios sí. Pues María pregunta, ¿y cómo va a ser eso? Pues para Dios, nada. Pero hay que entender eso. No significa eso de que por fuerza, si yo tengo cáncer y le pido a Dios para ti no hay nada imposible, cúrame el cáncer. Pues, no, eso no forma parte de eso. No forma quiere parte. decir que no quiera. No quiere decir que no lo va a hacer porque no nos quiera, no nos quiere decir. Eso está muy explicado, por ejemplo, en el tema de Moisés que no entra a la tierra prometida. Su misión termina ahí. Y entonces, pues fue Josué, fue otra generación, pero su misión terminó en un momento y eso no significaba nada. Aunque Números le va a dar una interpretación, que porque había tocado 2 veces, pero nosotros ya entendemos desde Jesús que Dios no actúa así. Dios no es vengativo, Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que ir captando e ir encontrando el hilo conductor de la revelación que se... No, nada, no nos da, pero mucha gente entiende eso. Estoy enfermo por un castigo, dame la señal de curarme para que, bueno, no. Todas esas son manipulaciones que queremos hacer del creador, del origen de la potencia. El cuerpo tiene cuentas. Bueno, esas ya son consecuencias de nuestras acciones. Esas ya son consecuencias. Pero igual estamos limitados para conocer todas esas raíces, ¿verdad? Incluso las genéticas no las podemos. Hoy la ciencia nos acerca un poco, pero aún no estamos bien. Y eso forma parte de nuestra creaturalidad. Y está bien. Y también forma parte de nuestra creaturalidad que hayan cerebros más investigativos, más activos y que estén en búsqueda de soluciones. Y también está bien. Todo lo que sucede, sucede para bien de los que aman el Señor. Bueno, entonces debemos de tener eso desde esa parte de la creación, ¿verdad? En lugar de la palabra potencia, usamos la palabra omnipotencia. O sea, nosotros podemos tener ciertas posibilidades, ciertas acciones, ciertas potencias, pero Dios es omni. Hoy diríamos hiper, mega, todas esas palabras súper, todas esas palabras que están hoy en nuestro lenguaje, pues en la teología va a utilizar omni. Y podemos entender los efectos entonces de esa omnipotencia. Con esta expresión se afirma que Dios tiene una naturaleza, es decir, una potencia operativa concentrada en sí, y se niega todo límite de capacidades a la extensión de tal naturaleza, porque es infinita. O sea, y ahí entra otra palabra, un tema de eternidad, que nosotros no tenemos idea de eternidad. Nosotros podemos decir muchas cosas. ¿Verdad? Es que nosotros tan finitos, tan contingentes, para nosotros, ¿qué es eterno? Pues algo que podamos vivir toda la vida y tampoco lo podemos vivir algo que sea eterno para toda la vida, dice uno, ¿verdad? Eterno para toda la vida. Bueno, es un lenguaje limitado. ¿Cómo vamos ahí? Vamos captando, apenas llevamos el primer párrafo para continuar con el otro o cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están por ahí o no están? Sí, aquí estamos. ¿No hay dudas? Estamos bien.
Ok, entonces aquí lo tienen ustedes, Dios tiene una naturaleza, una potencia operativa que niega todo límite en sus capacidades. O sea, nada es imposible para Dios, definitivamente. Pero acuérdense ustedes, ¿cuál es la oración de Jesús? Si es tu voluntad, o sea, no es que Dios no pueda hacer algo, pero en su proyecto, ¿cuál es su proyecto? En las criaturas, lo que hacemos produce un efecto en sí mismo y añaden algo a nuestro hacer. Por ejemplo, nos van configurando, nos van ayudando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. En el caso de Dios, sus propios actos son su mismo ser. Acuérdense, eso lo dijimos en la primera sesión. Dios no tiene atributos. Dios no es que sea sabio, Dios es sabio, es sabiduría, es, o sea, es lo que está diciendo aquí. Sus actos son su mismo ser, no tiene atributos. Él es, él es. Esa es una revelación que le hace a Moisés. Es, es misericordia, es amor, es paciencia, es tolerancia, es bendición, es compasión, no él tiene. Sé compasivo, bendícenos, él es bendición. Esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo y lo vayamos, ¿cómo es la palabra? Que lo vayamos integrando en nuestro lenguaje. Ya es hora que nosotros vayamos integrando lo que vamos conociendo en nuestra formación a nuestro lenguaje para no distorsionar el mensaje que se está dando. ¿Verdad? O sea, que Dios te bendiga, pues es que Dios eso es lo que hace, es bendición. Yo no tengo que pedirle que lo haga, Él lo hace, Él es eso. ¿Sí, Cata? Sí. Dios es perdón, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios no tiene atributos, Dios es sabiduría, Dios es compasión. Todo lo que vemos en Jesús, Dios es. Cercanía, amistad, comprensión, ternura. Ese es el rostro de Dios, Jesús de Nazaret. Entonces, es eso. Entonces, vemos eso, ¿verdad? Que no tiene, que Dios es en sí perfección. Como que cuando hablamos en el sentido de su capacidad frente a lo que no es, frente a las criaturas. O sea, Dios no es una criatura. Entonces dice en este último, dice, en el caso de Dios, sus propios actos son su mismo ser y no le añaden nada. O sea, cuando nosotros lo reconocemos o lo bendecimos o lo adoramos o lo glorificamos, no lo hace más Dios. Y si nosotros no lo reconocemos, nos alejamos, no lo hace menos Dios. Es a nosotros a los que pues, lo dice el prefacio, ya lo hemos repetido varias veces. Aunque nuestras súplicas y oraciones no te enriquecen, es don tuyo que nosotros seamos agradecidos. Es don tuyo. O sea, si yo soy agradecida, no es, ay, qué buena onda, qué buena gente. Es don tuyo, es que eres el creador. Todo lo que yo puedo hacer es don de Él, es regalo de Él. Y yo me dispongo y lo reconozco y, bueno, lo agradezco. Ser humildes es justamente que me da esa capacidad que da el Espíritu, es que Pentecostés es eso, esa capacidad que da el Espíritu de poder entender esa diferencia, esa realidad de Dios creador y yo criatura. Entonces la humildad viene a ser un producto, lo que dice aquí, un efecto de esa comprensión y obviamente es un don. Entonces, hablamos de naturaleza o potencia divina en el sentido de su capacidad frente a lo que no es, o sea, frente a la criatura. Bueno, dicen que hasta ahí vamos todo claro. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios lo puede todo? ¿No?
Entonces aquí vemos a Santo Tomás, ¿verdad? Nuevamente. El hombre puede hacer todo aquello de lo que es capaz, pero Dios puede hacer todo lo que es posible en sentido absoluto. Pero antes de eso, veamos aquí en el folleto, en el manual, donde dice que tenemos que hacer también notar otra diferencia entre el tema de la naturaleza de Dios y en el de las criaturas y en el tema del principio de operación. Para las criaturas, vemos que las operaciones producen un efecto en sí mismo, por lo cual añaden algo a su ser. Claro, ¿verdad? Si yo puedo tener una comprensión de algo, el efecto, ese es un efecto de la inteligencia, ¿verdad? Decía, ay, tienes inteligencia, pudiste comprender eso. Y yo puedo hacer, yo no lo puedo comprender así, tal vez yo no tengo inteligencia, yo puedo pensar así, ¿verdad? Igual pasa analógicamente con Dios. Para las criaturas vemos esos efectos y le añadimos algo a ese efecto, algo al ser, a nosotros, ¿verdad? Lo que decíamos, algo que yo puedo captar, pues entonces le añado, eres inteligente, tienes un atributo que yo no tengo, tienes un talento que yo no lo tengo desarrollado, entiendes matemáticas, ay, qué inteligente eres, a mí eso me cuesta un montón, es que yo no soy tan inteligente. Añade o quita al ser mío, de criatura, pero a Dios no le pasa eso, ¿verdad? Y por esto podemos distinguir entre esencia y sus actos, lo que estamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Lo que es, eres inteligente y tus actos son pues, mejores que los míos, digamos. Por ejemplo, un pensamiento o un acto de voluntad que realizamos añade perfección a nuestra mente. Ese es en el tema de la voluntad, no de la comprensión. O sea, yo comprendo que tomar licor mucho me hace daño, entonces voy a hacer uso de mi voluntad, no voy a tomar. Eso me hace daño. Eso yo lo puedo entender. Pero luego resulta que yo soy proclive al alcohol. Yo quiero dejarlo, pero hay algo que me atrae, ¿verdad? Entonces mi voluntad está limitada. Y entonces otra persona viene, aquí está la añadida o la quitada del efecto, ¿verdad? Yo puedo decir a la otra persona, es que tú no haces tus actos, tienes que tener buena voluntad. Pero yo no puedo saber lo que está pasando a la otra. Esta criatura tiene otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, esos son efectos que en nuestra naturaleza humana se comprende, bueno, deberíamos de comprenderlo, ¿verdad? Que no todos están hechos a imagen y semejanza mía y que yo puedo actuar de una manera, pero otra persona puede actuar de otra manera. Añade, quita, de acuerdo a su naturaleza. Es difícil influir en las personas. Entonces, si no está abierta a la otra persona, es muy difícil. Pues, pero igual somos nosotros también. Sí. Nosotros en algunos momentos no somos influencia. Entonces, todo eso lo deberíamos de entender como seres humanos, ¿verdad? No somos la madre superiora del universo, nosotros no somos eso. Nosotros tampoco somos, las otras seres están creados a imagen y semejanza mía. No, mi pensamiento es el más absoluto para que todo el mundo siga mi pensamiento. O sea, ese es el tema de la limitación, de la contingencia. Pero eso que es en nosotros muy natural y que lo debemos de comprender, no podemos atribuírselo a Dios, que Dios sea así también. Es lo que está diciendo esto. Entonces debemos de distinguir la naturaleza de las criaturas que pueden traducir efectos en los demás y en sí mismo, y por ello hablamos de capacidades operativas en ese sentido. Sin embargo, para Dios sus propiedades o sus actos son su propio ser. Es lo que volvemos a repetir hace un ratito, no tiene atributos, Él es. Y entonces vemos aquí las afirmaciones de Santo Tomás, ¿verdad? El hombre puede hacer todo aquello que es capaz, pero Dios puede hacer todo lo posible en sentido absoluto. Dios no puede hacer el mal, porque es contradictorio. Eso un poquito lo hablábamos hace 8 días. A veces las enfermedades, desastres naturales, nosotros inmediatamente pues se los atribuimos a Dios.
Sin embargo, Está enojado. pues es iracundo, se enojó a saber qué hice yo. Hay una serie de cosas así, pero yo creo que esto aclara mucho. Dios no puede hacer nada de esas cosas. Pero ustedes van a decir, pero aparece en la Biblia, aparece. Sí, aparece un lenguaje, pero acuérdense que el lenguaje es el vehículo, cuando ya nos llega a nosotros el género literario, las tradiciones orales, pues es el vehículo como nos va a llevar el mensaje. Por eso nosotros tenemos que partir de la revelación que hace Jesús de Dios es amor. Primero, entonces tenemos en Génesis 1 que Dios es creación, su primera revelación, su primera potencia, la omnipotencia de Dios en la creación. Pero luego con Jesús vemos la omnipotencia de Dios en su amor. ¿Y cómo se explica eso en nuestra creaturalidad? Fíjense bien, que no hay un acto humano, por terrible y espantoso que sea el peor acto humano de toda la historia, que Dios no pueda perdonar. ¿Se fijan ustedes que ese es el mayor grado de omnipotencia? Por eso cuando las personas se quedan en un pecado que confiesan y confiesan y confiesan y que ellas mismas no se perdonan, perfecto, está bien en su creaturalidad, no se puede perdonar, autoperdonar, pero ahí está el pecado del Espíritu Santo. Pensar que así como yo no me puedo perdonar, Dios tampoco me puede perdonar, porque entonces yo limito la omnipotencia de Dios. O sea, y el amor más grande, pues es ese. La omnipotencia de Dios en el Nuevo Testamento se manifiesta en el perdón. Porque luego dice Pablo, pues si matamos a Dios y Él nos perdonó, ¿qué más podemos hacer? Entonces se fijan, es bien importante ver todos esos de analogías, de afirmaciones, de negaciones, de eminencias y entender esa omnipotencia de Dios. Santo Tomás, entonces vamos otra vez al folleto, afirma que Dios puede todo lo posible y debemos excluir las limitaciones de los efectos porque admitiríamos una limitación en la naturaleza de Dios. En efecto, el hombre puede ser todo aquello de lo que es capaz, pero Dios puede hacer todo lo que es posible en sentido absoluto. Dios no puede hacer el mal porque es contradictorio. En efecto, el mal no se puede concebir como un ente, sino más bien como la carencia del bien, ¿verdad? O sea, el mal es la carencia del bien, no es una entidad en sí, sino que es algo que le falta, no tiene, o sea, no tiene el bien, es una ausencia. Por eso dice, es la carencia del ser en un ente, es la carencia de Dios, que es supremo bien, la carencia, ¿verdad? Falta, la ausencia. De hecho, el infierno, o sea, el infierno, será esta carencia y esta ausencia en toda la eternidad. Pues que será un infierno terrible. No necesita que tenga fuego, ni animales, ni monstruos. Simplemente el tener ese vacío eternamente. Si algún día hemos sentido un vacío y lo multiplicamos al recontra infinito y lo llevamos a la potencia mayor, a la eternidad, pues hagamos cuenta que es el infierno. Una carencia absoluta de ese ente de bien por toda la eternidad. Deberían de ver la cara de Rocío aquí. Por tanto, Dios no lo concibe y no lo hace, simplemente porque no puede ser hecho. Eso solo puede ser posible por nuestra libre decisión. Y nosotros decimos libremente que ese ser creador y omnipotente no tiene nada que ver conmigo, no es relevante para mí. Es una decisión, es un uso de libre albedrío. Entonces,
Cuando hablamos de la omnipotencia divina, podemos referirnos a la acción inmanente de Dios por las procesiones trinitarias, la generación y la expiración. Entonces, aquí lo que está hablando, vamos a ver, esta es la C. Cuando hablamos de las potencias u omnipotencias divinas o de la naturaleza divina, todas estas son expresiones correspondientes, corresponden unas a la otra. Podríamos referirnos a las acciones inmanentes de Dios constituidas por las procesiones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando acciones inmanentes, o sea, Dios en su ser, en su naturaleza, está actuando, es vivo, es dinámico. Y entonces en esa dinamis, en esas acciones internas, vienen las procesiones, o sea, las procedencias. Es esa vitalidad original de ese ser, de esa acción, procede. El Hijo procede del Padre, procede. Hay una procesión, hay una generación, se genera de esa dinámica acción, de esa fuente vital de Dios, que es Dios, se genera el Hijo engendrado, no creado, no fue una creación, fue una generación de la dinámica activa, de la acción activa de Dios interna, inmanente, dentro de él, dentro, manente, mantenida en él, dentro de él, una acción viva, una dinámica viva, genera al Hijo, y esa unión entre el Hijo y el Creador procede el Espíritu. Es el mismo, es la Trinidad en acción, en vivencia, en vida, en movimiento. Entonces, por eso habla dentro de ese movimiento activo inmanente dentro de Dios mismo, se dan las procesiones y las generaciones. Es decir, el Hijo procede del Padre, el Hijo es la generación del Padre, y entonces el Espíritu Santo es el amor entre el Padre e Hijo, o sea, esa relación íntima entre los dos genera, procede. Y entonces ahí vemos el origen, pero ¿dónde está el origen de la Trinidad, de la confesión de fe que nosotros decimos trinitaria? Pues está en esa inmanencia actividad, en esa actividad, en ese dinamismo interno de ese ser que va generando más vida y más fuerza y más acción salvífica para la humanidad. ¿Cómo vamos ahí? Procesiones trinitarias, la generación y la expiración. O sea, hablábamos de esa palabra de la expiración la vez pasada cuando decíamos la respiración, ¿verdad? Expirar, inspirar. O sea, sí, para adentro y para afuera. O sea, son los dos movimientos internos en Dios mismo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos? Bien. Bien, gracias. Sí, es que es repaso de la semana pasada, ¿verdad? Sí, vamos por ahí, pero ya vamos con el texto y con todo. Luego, después está la creación en el primer efecto de la omnipotencia divina. Son las criaturas mismas las que nos dan a conocer ese dato. O sea, cuando nosotros vemos la creación, vamos viendo los efectos, ¿verdad? De todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios puede hacer y más. Incluso, decíamos anteriormente, cuando nosotros vemos la inteligencia, vemos la belleza en una criatura o en una persona o en un ser vivo, ¿verdad? Cuando uno observa, por ejemplo, lo que se llama esas plantas caníbales, uno admira eso, qué maravilla, cómo puede percibir, tener sensaciones, está viva, de que un insectito está ahí
y genera, segrega una sustancia para atraerlo más y llega y ¡plum! Se cierra. Inteligencia, dice uno, ¿verdad? Bueno, pues uno admira al creador, ¿verdad? Que le ha dado esa característica a su creación. Es decir, la creación habla si la sabemos ver y no nos quedamos, es esta parte que dice, vemos esos efectos. Y las criaturas son las que no lo comunican. Esa planta, ese animal, observarlo, cómo actúa, cómo hace. Después dice que Dios, de hecho, no crea todo lo que puede crear, pero es libre de poder crear siempre nuevas cosas. Entonces, la creación no es que ya esté terminada o que hasta ahí llegó. Dios puede seguir creando, tiene la libertad, la eternidad La evolución para de seguir creando. ciertas especies. A veces dicen que el delfín viene del lobo. ¿Ah? Evolución. Una evolución así es. Sí, por eso. Cuando nosotros vemos esas innovaciones de la ciencia, pues es que aquí Rocío pone el ejemplo del delfín, pero por ejemplo, muchos científicos dicen que todos los pajaritos y todas las aves que hay son evolución de los dinosaurios. ¿Cómo pueden ser aquellos grandes animales y ahora nosotros los vemos en esto? ¿Pasó? No, Dios crea, recrea, es libre de hacer eso, que lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, por eso en el E dice, Dios de hecho no crea todo lo que puede crear, pero es libre de poder crear siempre nuevas cosas. Dios es Dios. Y generalmente la mejor sugerencia es que dejemos a Dios actuar, hacer Dios en cada uno de nosotros, para que haga todo lo que quiera hacer. De hecho, es lo que le dice María, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. O sea, tú actúa en mí y yo me dejo. Toda criatura tiene un bien que Dios le ha dado. Estamos hablando de eso, de los talentos, de las capacidades. Toda criatura tiene. Persona, animal, planta, todo tiene un don. Y con su operación, la criatura persigue una perfección relativa. Nunca vamos a tener una perfección plena ante Dios, por eso, pero estamos hablando ante la creación. Y ante las criaturas tampoco. Podemos ir desarrollando, podemos ir, y en la medida que vayamos desarrollando, evolucionando a esa perfección, lo único que quisiéramos es que todos evolucionaran a esa perfección. De hecho, el tema de Jesús de Nazaret es eso, ¿verdad? Él es la semejanza de Dios que hemos perdido y tendríamos que asemejarnos a Él. Por eso Él es el camino, Él es la verdad, lo que nos dice. Y luego tenemos que, con esas operaciones, la criatura persigue su perfección como su finalidad. Esto no quiere decir que en otras criaturas exista una bondad mayor o menor. El bien relativo a cada criatura es el máximo para cada criatura. No quiere decir que a ti te dio más y a mí me dio menos. Es el tema de los talentos. El que le dio 5, el que le dio 2 y el que le dio 1. No es que uno recibió menos y el otro recibió. O sea, en nuestra matemática creatural, sí. Sí. Pero en la matemática de Dios, cada uno recibió lo que tenía que recibir y no era comparativo a más o menos. O sea, porque Dios en su bondad y en su misericordia da a cada quien lo que cada quien necesita para su propia historia. El problema es criatura, que se compara, que yo tengo más, que tú tienes menos, y es la misma parábola de cuando el dueño de la viña sale a recopilar a la gente para que vayan a trabajar a su viña a las 6 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 3, a las 5. Uno trabaja menos. Pero ese es un problema de interpretación creatural. A él le dio más y a mí me dio menos porque yo trabajé todo el día. Esa es una comparación de criaturas, no de Dios. Dios da lo que ofrece. Y eso es lo que dice Jesús.
¿Por qué te has de enojar si te doy lo que te ofrecí? Yo te ofrecí el día por un talento y te estoy dando un talento. Si yo quiero ser bueno y darle a este último un talento, te enojas. ¿Por qué me juzgas como creador a tu mentalidad criatura? Ese es un tema de Job, también está en Job. Job que está quejándose por todo lo que le está pasando en todo esto y ya en su último momento dice, bueno, yo quiero hacer un juicio con Dios mismo, que me diga. Y en esa bondad, cercanía de Dios dice, a ver, pequeña criatura, ¿dónde estabas cuando yo hice el cosmos? Para que me preguntes, que me digas cómo es mi proyecto, por qué estoy haciendo esto y aquello. ¿Dónde estabas cuando hice los océanos? Y le empieza a hablar de la creación, es decir, criatura, ¿dónde estabas? Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿por qué? ¿Y qué esto? ¿Y qué me pasa? Y que no hay que preguntarse por qué, sino para qué. O sea, simplemente hay que confiar en Dios, eso es todo. Y entender que Él es el Creador y Señor. Y luego nosotros entendamos o no entendamos, pues Él sabe. Bueno, ese es un nivel, no lo sé, ¿verdad? Si queremos llegar o no. O sea, el acto de crear propio de Dios, el acto de crear. Ese es el otro inciso. Sí, ya cambié de página, me pasé a la otra página. Porque ese es el título. Se dice que la creación es el hacer las cosas de la nada. Así se dice. Se emplea el término hacer, pero en ese sentido es un sentido analógico. Antes de la creación, la criatura no existe en absoluto. Instantáneamente hay el ser que Dios ha querido. Instantáneamente. Por eso el himno es dijo y se hizo. Dijo y se hizo. Y vio Dios que... Pero son acciones inmediatas, instantáneas, de menos de nada, pues. No tiene tiempo, pues. La eternidad está fuera del tiempo. Entonces, en las acciones de Dios, aquí nosotros, para términos analógicos, de comprensión, pedagógicos, didácticos, para que nosotros vayamos captando, pues incluso ahorita lo pueden verificar ustedes en la Pascua, como Hechos de los Apóstoles va desdoblando la Pascua en 50 días. Pero aquí ustedes tienen que captar lo que estamos viendo ahorita. Eso no pasa así. En Dios no pasa de esa manera. Esa es una manera analógica de explicarnos a nosotros cómo es que sucede. Pero Dios es instantáneo. Pasión, muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu. El Evangelio de Juan lo narra en el capítulo 20. Todo pasa en el mismo momento. Hechos de los Apóstoles lo desdobla para que nosotros vayamos comprendiendo cómo sucede la comunidad, cómo se forman las comunidades, cómo se va desarrollando en el tiempo, que nosotros vivimos en el tiempo, en el espacio, en el tiempo. Entonces nosotros necesitamos esa comprensión, pero Dios no sucede así. Entonces, por eso dice aquí, se habla de la palabra hacer y se dice que al principio no había nada, ¿verdad? Bueno, eso dice Génesis 1, porque Génesis 2 dice que sí había, pero que no había llovido. Entonces, todo eso es para que nosotros veamos el sentido analógico. La criatura no existe nunca, pero cuando Dios decide que existe, pues está inmediatamente. En el tiempo, en la eternidad, está en Dios. Por eso, cuando en la misa nosotros decimos, en Dios somos, nos movemos y existió. En Dios somos, nos movemos y existimos en Dios. Por eso están las figuras de Jeremías. Antes de que tú nacieras, yo ya te había concebido. O sea, son esas imágenes analógicas que tal vez se quedan lejos de nuestra comprensión, pero van entrando a o sea que nosotros no empezamos a vivir el día que salimos del pie o el día que fuimos concebidos. Antes
O sea, tu identidad no está ni en tu apellido, ni en el hecho, no, antes. Fíjense que eso tiene efectos tan grandes que cuando nosotros decimos, pero ¿por qué si nació y se murió? ¿O por qué se quedó en el vientre y ya nació muerto? Y nunca vamos a encontrar esas respuestas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿De qué? O sea, bueno, en Dios somos en Dios. Si estamos vivos es que somos en Dios, existimos desde siempre. O sea, aquí pues tal vez pasamos un segundo en tiempo terrestre, puede ser un segundo, pero igual, un segundo y 100 años es para Dios lo mismo. ¿Se fijan? Eso es como muy hermoso entenderlo. Porque para Dios no hay tiempo, somos en Él. Todas estas cosas que nos angustian, que nos deprimen, que nos quitan la paz, de Dios no existen. Porque en Él somos, nos movemos y existimos. Y lo único que es su voluntad, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Pues que continuemos ese movimiento, esa existencia, la eternidad. No sé si me explico, si está claro por ahí o no. Sí, gracias. Ok, entonces es simple, la voluntad produce ese efecto instantáneo en Dios. Entonces dice que dos efectos de la creación, dar ser a otro, de hecho aquí es donde vemos el gran acto de amor de Dios, darse, se da. No solo da la vida, se da Él en la vida. Y decimos Él, ¿verdad? Pero ya sabemos. Dios concede a la criatura una autonomía, la cual tiene tres características. Posee el ser en sí, su modo de ser le es propio e intrínseco y tiende hacia una perfección propia, con operaciones propias. Entonces, aquí lo tienen ustedes en el texto. Lo anterior, lo que vimos en el inciso A, dice el inciso B, que lo que hemos expresado se deducen dos efectos de la creación. Dar, el ser a otro, y tener una relación con el otro, con ese ser. El primer efecto, dar el ser a otro, significa que Dios concede al ser la criatura misma, la cual goza de una autonomía que podemos resumir en tres características. La autonomía es la libertad, esa es la autonomía, gozamos de esa libertad. Y esa libertad tiene tres características. Posee el ser en sí, o sea, nosotros podemos estar en relación con ese ser para ser. Nosotros somos en la medida que estamos en él. Por eso Jesús va a decir, permanezcan en mí, para que den frutos en mí. Por eso la oración dice, en él somos, nos movemos y somos en él. Entonces, podemos tener esa permanencia. Nosotros, en la persona de Jesús, vemos que Él quiso y mantuvo esa permanencia, que la distancia de tiempo, eternidad, infinito, no hizo que se perdiera esa relación y que lo que estuvo ligando esa relación es el Espíritu Santo. Pero es que lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para que mantenga esa relación. Esto no es mitología, esto es teología y está hablando de verdades concretas, ¿verdad? Entonces dice, ese poseer al ser, su modo de ser es propio e intrínseco. Es decir, lo que dice Pablo, llevamos el tesoro en vasijas de barro. O sea, nosotros somos limitados, pero hay un tesoro dentro de nosotros, intrínseco, que tiende hacia una perfección. Si lo cultivamos, si lo mantenemos, si lo conservamos, pues nos lleva a desarrollarlo, pero por nuestras propias capacidades, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ya entendimos que somos criatura y nuestra criaturalidad da límites, pero también estamos diciendo que la primera característica es que somos en Él, que existimos en Él.
Y anteriormente hemos dicho que para Dios no hay nada imposible. Hay una omnipotencia que se manifiesta en nosotros por las acciones del Espíritu. Entonces se va tendiendo a esa perfección propia y se van dando esas operaciones propias en el ser. Nos permite formular una primera conclusión de gran importancia. Las criaturas existen realmente fuera de Dios. O sea, Dios nos crea, estamos fuera de Él, pero si queremos ser y queremos existir en plenitud, tenemos que entender a dónde tenemos que pegarnos, ¿verdad? A dónde tenemos que, porque es igual que cuando la mamá tiene un hijo, pues el hijo va fuera de la mamá. Es lo mismo. Pero hay algo que hace que yo quiera estar. Pero esa es libertad. Hay algunos que dirán, no, el hijo pródigo dice no, se va lejos de la casa del padre, se va y derrocha todo, ¿verdad? Despilfarra todo. Por eso dice, se fue lejos. O sea, no quería estar con el padre, quería las cosas del padre, pero no el padre. Igual el hijo que está ahí, pareciera que está con el padre, no, pero también quiere las cosas del padre, pero el padre no está ahí. En fin, a veces como que esa es la idea. Y el otro se queda, pero igual está allá. Él quiere las cosas del padre, igual nosotros queremos las cosas, que nos dé esto, que nos dé aquello, pero el padre es lo importante, porque él es el Señor mío Jesucristo, por ser quien eres, no por lo que me das, es por lo que tú eres. Bueno, entonces, eso es lo que tienen ahí, ese tema de la perfección propia de las operaciones. Y el tener una cierta relación con Dios. La criatura es simplemente y realmente de Dios. Pues lo aceptemos o no, pues de Él salimos y a Él retornamos, pero entra la libertad, ¿verdad? La autonomía. Por justicia le pertenece, porque nos ha creado. Esta relación real con Él, porque de Él recibe el ser y su finalidad. Entonces aquí lo presenta, dice, eso mismo que está diciendo la diapositiva, tener una cierta relación con Dios significa que la criatura es siempre y realmente de Dios, le pertenece a Él, está en relación real con Él, porque recibe de Él su ser y su finalidad, es decir, la razón de bien hacia la que tiende. La criatura deriva realmente de Dios y lo que ésta es realmente de Dios y le es concedido a ella. Fíjense que cuando nosotros nos apropiamos de las criaturas, ¿verdad? Nosotros le quitamos la autonomía a las criaturas. Si no, oigan a la Paulina Rubio. Ese hombre es mío, solo mío, nadie me lo puede quitar. Bueno, eso hacemos criaturalmente, ¿verdad? Pero Dios, en su omnipotencia, nos da autonomía. Aunque realmente somos de Él, le pertenecemos porque nos ha creado y Él mismo nos da nuestra vida y la finalidad de nuestra vida, nosotros tenemos la autonomía para decirle que no. Y de hecho lo hacemos. Y de hecho le damos a las criaturas la posibilidad que sin ti yo no puedo vivir. No, eso no es cierto. Sin Dios yo no puedo vivir. Sin Dios yo no puedo hacer. Eso lo dice Jesús. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces está claro, ¿verdad? Pero eso nosotros se lo damos a las criaturas, a las personas. Nos hace. ¿Cerramos? Bueno, entonces todo esto es para ir viendo, es ir viendo cómo nuestra creaturalidad nos hace cierta manera de ser y de pensar, pero esta formación es para que nosotros vayamos abriendo un poquito los ojos y entendiendo nuestro ser criatura y el ser de Dios. Santo Tomás, en su número 160, constata esta pertenencia a Dios que forma parte de la naturaleza operacional de Dios y de la criatura. Dice que el amor natural de la criatura
se dirige primariamente a Dios. Así es naturalmente. Tendríamos que ver eso. Y después a sí misma, no a otro, sino que a uno mismo. Precisamente por la relación real que tiene con Dios, relación de dependencia, de derivación de Él y de pertenencia real a Él. El bien propio de la criatura está inscrito en el bien absoluto. O sea, cuando Jesús nos habla de la necesidad de permanezcan en mí, estén en su oración sacerdotal de estos últimos días antes de Pentecostés, están en el mundo, pero que el mundo no los distraiga tanto. No te pido tampoco que los saques del mundo, sino que el mundo es la parte creatural, la criatura, cómo se mueve, cómo va configurando, cómo es astuta que quiere proyectar hacia el futuro, pero es criatura, es finita, no es nada absoluto. Absoluto solo Dios. Entonces, Él es el que conoce el proyecto, Él es el que da la esencia, Él es el que sabe. Y el que sabe, sabe. Bueno, nos quedamos aquí en este 3.2, que todavía faltan otro poquito. Aquí hay el Salmo 104 para que lo reflexionen un poco. Aquí lo tienen en la diapositiva. Así es que muchísimas gracias y que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias, Betsaida. A la orden, Gildita. Gracias, Betsaida, que Dios te bendiga. Nos vemos A la a orden. todas. Feliz día. Igualmente.